Vivemus omne nocium, Deo Patris in gloria, et Filio qui amor tuis, surrexita Paraclito, in seculorum secula. Amen. A continuación tiene la palabra la profesora doña María Enciso Alonso Muñumer, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para presentar a don Gregorio Marañón Bertrán de Lis. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas y distinguidas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Mi primera palabra en un acto especialmente emotivo solo puede ser una: gracias. He de mostrar gratitud a la universidad y en particular al rector don Javier Ramos, que dando muestra de audacia y generosidad me ha encomendado la relevante tarea de formular la laudatio de este solemne acto de investidura del excelentísimo señor don Gregorio Marañón Bertrán de Lis como doctor honoris causa de nuestra benemérita institución. Trataré, no les oculto que con el ánimo algo sobrecogido, de corresponder con unas reflexiones sobre la naturaleza y significación de las excelentes y comprometidas contribuciones de Gregorio Marañón, que ponen de manifiesto su indiscutible prestigio profesional, corroborado por una amplia pléyade de cimeras distinciones. Reconocer y apuntar los incuestionables méritos de nuestro insigne doctor honoris causa es tarea, por otra parte, sencilla y gratificante, dada su calidad y abundancia. A lo que añado, si se me permite, una discreta confesión, una especial satisfacción de orden más íntima, dada la sincera estima y el sincero afecto que le profeso. La excepcionalidad de la figura de don Gregorio Marañón Bertrán de Lis le antecede en sus orígenes. Desde su nacimiento, en el seno de una ilustre familia, su trayectoria ha estado marcada por el magisterio de su abuelo paterno, el inolvidable don Gregorio Marañón y Posadillo, una de las figuras señeras del pensamiento español del pasado siglo. Médico, ensayista e historiador eminente, de talante esencialmente liberal, que supo transmitirle los mejores valores y principios, un cariño inmenso, su plena solidaridad y el interés por todo lo suyo. Siendo su mejor ejemplo, sin embargo, nuestro doctor honoris causa no ha querido cobijarse bajo una mullida y diletante sombra benéfica. Aunque eso sí, nuestro hombre nunca ha preterido las enseñanzas de don Gregorio, como también de don José Ortega y Gasset. Ser liberal, una palabra, por cierto, de fuertes connotaciones españolas, aunque tristemente no esté hoy en boga, no es una adscripción política, sino una forma de ser. La consideración al otro, la asunción del relativismo de las concepciones propias,
el respeto al juicio de los demás y la cordialidad en las formas son atributos que desprende, como los dos mentados grandes intelectuales españoles de una pasada generación sin igual, el carácter más singular y propio de Gregorio Marañón. Su vida profesional ha estado jalonada de incontables éxitos y plurales satisfacciones, pues ha sabido transitar, como en el maravilloso poema de Tennyson, como un competente odiseo camino de Ítaca que ha surcado las más dispares aguas y hallado refugio en los más acogedores puertos de la cultura, el derecho, la banca, la empresa, la política y la comunicación. Formado en el Colegio Santa María de los Rosales, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con brillantes calificaciones. La llegada a la universidad fue un momento referencial. En ella compartió aula con quienes más tarde serían algunas de las más destacadas personalidades que influyeron en el devenir de nuestro país, contribuyendo al desmantelamiento de las rancias estructuras del régimen franquista y auspiciando una ejemplar transición política cuya síntesis jurídica fue precisamente nuestra Carta Magna de 1978, que, como dice Virgilio Zapatero, se erige sobre una palabra estructural, el consenso, o como expresaría Rodríguez de Miñón, el pacto. Como su abuelo, Gregorio Marañón quizás se veía entonces representado como la libertad que conduce al pueblo desde la concordia y el acuerdo en el emotivo lienzo La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Un compromiso de fraternidad integradora que nadie explicitó mejor entonces que Juan Genovés con su emblemática obra El abrazo. Marañón participó decisivamente en un transversal proyecto generacional de cambio político que cerraba las fratricidas heridas de una cainita guerra civil y que reconciliaba, poniendo término a la tragedia pendular de las dos Españas, a todos los españoles en un proyecto nacional y europeo con mayúsculas. Un reto gigantesco, llevado a feliz término, en el que nuestro hombre sobresalió por su saber hacer, templanza, equilibrio y aptitud para forjar acuerdos y alcanzar metas. Y por qué no decirlo, auxiliado en todo ello de un desenvuelto encanto personal y de una innata capacidad de seducción. Perteneció en aquellos convulsos pero apasionantes años a la ejecutiva de la Unión de Jóvenes Demócratas Cristianos. Militó en Izquierda Democrática liderada por Joaquín Ruiz Jiménez y luego en el Partido Demócrata Cristiano. Parafraseando a Alexis de Tocqueville, Gregorio es un demócrata y un constitucionalista de corazón y de razón. Perteneció asimismo al colectivo Tácito, integrado, entre otros, por Alfonso Osorio, Landelino Lavilla, Íñigo Cabero, José Manuel Otero, Marcelino Oreja, Ignacio Gómez Acebo, Alejandro Rollo Villanova. Una de las plumas más clarividentes de este grupo fue José Luis Álvarez, que caracterizaba en los siguientes términos el ideario de la agrupación. Cree en un sistema democrático, quiere que se instale cuanto antes, pero con el menor coste social posible. Considera que es indispensable lograr un pacto social que permita la convivencia de todos los españoles, naturalmente también de los que no piensan igual. Participa del deseo de reforma social, cree que la libertad es un bien del que no se puede prescindir.
Se siente europeo, le gustaría que España, sin prescindir de su personalidad, fuera un país de los mejores de Europa. Un momento sin igual en la moderna historia de la denominada con razón España constitucional, que podría haber sido escogido por el mismísimo Stefan Zweig en su obra Momentos estelares de la humanidad para enaltecer uno de sus instantes mágicos y notables. Un periodo en el que, como escribió con su acostumbrada elegancia moral Joaquín Garrigues, andábamos tantos demócratas sueltos buscando refugio en las promesas del futuro. Gregorio Marañón contribuyó en aquel tiempo fascinante a la constitución de Unión de Centro Democrático, donde liberales, democristianos y socialdemócratas parecían llamados a entenderse y confluir en la dirección de conformar una fuerza moderna y de progreso. Eso sí, en una época que no pocos cargos se barajaban para satisfacer las lógicas vanidades personales, Gregorio Marañón rehusó concurrir a las primeras elecciones de junio del 77 y ejerció, como lo ha hecho siempre, su compromiso ciudadano desde la vertebración y el fortalecimiento de la sociedad civil. Pero atendamos ahora, siquiera sucintamente, dada mi condición de catedrática de Derecho Mercantil y de decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a su actividad más jurídica. Al hilo de ella, fundó en 1967, junto a Óscar Alzaga, uno de los primeros y más afamados despachos colectivos, donde prestó asesoramiento en muy distintos sectores económicos. En el ámbito empresarial, Gregorio Marañón ha disfrutado también de una vasta y satisfactoria experiencia, siendo particularmente relevante su experiencia en el Banco Urquijo, cuya dirección general asumió muy joven. Ha formado parte de importantes consejos de administración de las más relevantes empresas dentro y fuera de nuestro país, una labor que no ha cejado con el transcurso de los años. En el campo de la comunicación es, por lo demás, un reconocido experto. Estuvo vinculado al Grupo Prisa desde sus orígenes, donde desplegó una fecunda colaboración con Jesús de Polanco, de quien llegó a ser uno de los más cercanos consejeros y estrechos amigos. En 1983 se incorporó al Consejo de Administración del Grupo y más tarde al de la cadena SER. Desde 2020 es miembro del Consejo del Español. No me equivoco al afirmar que nuestro homenajeado siente especial preferencia, cuando no devoción, por el mundo cultural. Para Gregorio Marañón, la cultura ostenta, en la línea pedagógica de Francisco Giner de los Ríos o de José Luis Aranguren, un valor estratégico. Genera un ocio inteligente que agudiza una visión crítica y hasta una deseable proyección utópica. Nuestro hombre, espíritu libre, abierto y creativo, contribuyó también de forma decisiva, junto con José Varela Ortega, a la constitución de la Fundación Ortega y Gasset. En 2010 propició su fusión con la Fundación Gregorio Marañón, asumiendo también en la creada Fundación Ortega Marañón su presidencia. Esta destacada institución cultural, que toma como referente el legado intelectual de don José Ortega y Gasset y de don Gregorio Marañón, que promueve el conocimiento, el pensamiento y el diálogo a través de la cultura, la educación y la investigación, tiene, permítanme decirlo, suscrito desde hace años diversos convenios de colaboración con nuestra universidad, impulsados bajo el mandato del exrector declarado marañonista, don Pedro González Trevijano.
Nuestro homenajeado es uno de los más destacados gestores de la cultura en su más profundo y desprejuiciado sentido, en tanto presidente independiente del Patronato del Teatro Real, que ha alcanzado bajo su égida una prestigiosa proyección internacional, convirtiéndose en uno de los mejores teatros de ópera de Europa. En su brillante labor al frente del mismo, tuvo claro desde el principio lo que había que hacer, poniendo en marcha una reforma en profundidad de cuya eficacia hoy no cabe dudar. Su mayor logro ha sido quizás aunar una gestión profesional autónoma y estable al tiempo que incorporar a ella a una activada sociedad civil. Con tan prestigioso y prestigiado perfil, no es extraño que sea, siguiendo la estela de su abuelo, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia Europea de las Artes, Ciencias y Letras. No se puede preterir, pues es otra de sus más queridas aficiones, su condición de articulista en los principales diarios nacionales. Ha participado también como coautor en distintas obras colectivas, un hacer marcado siempre por la solvencia y la rigurosidad. Es autor de dos maravillosos libros que no me resisto a dejar de reseñar, Memorias del Cigarral y Memorias de Luz y Tiniebla, en la que recorre doctamente desde dentro muchos de los pasajes más relevantes de nuestra historia reciente. Hijo y nieto de madrileños, Gregorio se siente también toledano de adopción, una vinculación intangible y perenne con Toledo, como antes lo fue para su abuelo. Este escribía allá por el año 1941 lo siguiente: en Toledo, en el retiro de los cigarrales, en su soledad llena de profundas compañías, he sentido muchas veces durante largos años esa plenitud maravillosa escondida en lo más íntimo de nuestro ser, que no es nada positivo, sino más bien ausencia de otras cosas, pero una sola de cuyas gotas basta para colmar el resto de la vida, aunque ya no sea buena. Se llama esa plenitud inefable felicidad. En 1977, Gregorio Marañón adquirió a su familia el emblemático Cigarral de Menores, que ha transformado en un lugar de descanso familiar y de encuentros literarios y culturales. Conservar una propiedad histórica constituye un esfuerzo considerable y requiere de la vocación de asumirlo y defenderlo. Responsabilidades que Gregorio Marañón y su mujer Pilar Solís abordan con el mayor entusiasmo. En 2007 promovieron su declaración como bien de interés cultural y con el objeto de asegurar su futuro constituyeron en 2017 su propia fundación. Sin sentirse un guardián del pasado, Marañón Bertrán de Lis preserva hoy en el Cigarral de Menores el mismo espíritu culto liberal, amistoso y hospitalario que lo caracterizó hace 100 años. En sus propias palabras: si tengo que definir hoy ese espíritu al que tantos antes se han referido de la paz del Cigarral, diría que allí se experimenta la misteriosa sensación de que las horas pasan sin herirnos. Así que, a diferencia del Greco, su más insigne hijo adoptivo que manifestó: no puedo contestar las razones por las que me asenté en esta ciudad, nuestro hombre sí las conoce bien y las ha cosido férreamente a las propias costuras del alma.
Con tan vasta y formidable trayectoria, nuestro homenajeado ha sido objeto de las más diversas distinciones. El Gobierno español le ha distinguido su labor cultural con la Gran Cruz de Alfonso X, la Medalla de Oro a las Bellas Artes, la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y la Medalla de Oro de su ayuntamiento, entre otras muchas. Persona de arraigadas convicciones. Sus triunfos profesionales han ido siempre ligados a su irredenta dedicación a la amistad y a la familia. Sabedor, como en el renombrado poema de Palabras para Julia de José Agustín Goytisolo, que la vida es bella, tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Siempre de la mano de su inseparable mujer Pili, exponente de delicada elegancia y exquisito gusto, de quien Gregorio hace suyo el juicio de Cervantes referenciado en la segunda parte del Quijote. Es un accidente inseparable que dura lo que dura la vida. Es un lazo que si una vez le echáis al cuello, se vuelve en el nudo gordiano, que si no le corta la guadaña de la muerte, no hay desatarle. Es hora de terminar. Los que conocen a Gregorio Marañón reseñan de él su carácter intrínsecamente tolerante, su irrestricta generosidad y su exigente conciencia. Amigo de acero y hombre de palabra, antítesis de banderías y sectarismos, nunca ha renunciado a sus primigenios valores y acrisolados principios que describen una personalidad que interioriza sin estridencias ni alaracas, de forma natural y sin engreimiento, la exigencia kantiana de quien obra de forma recta. Saber escuchar, respetar y comprender. En suma, nuestro homenajeado es, como el personaje de Lord Jim de la incomparable novela de Joseph Conrad, uno de los nuestros. Próximo en sus afectos y similitudes, hablamos ahora de ópera, al ritulante coro del Va pensiero del Nabucco de Verdi, y muy alejado del malvado Scarpia de Tosca de Puccini. Cuando tomé la pluma para desgranar las primeras líneas del presente discurso, era sabedora, como todos y cada uno de ustedes, que no necesitaba convencerles de que la trayectoria profesional de Gregorio Marañón, a la que me he referido con obligado esquematismo, es digna de apropiado reconocimiento. Y por ello, ningún lugar como el ámbito universitario y el de esta Universidad Rey Juan Carlos para acoger la sublimidad que inviste y ahorma a los grandes espíritus. En este momento de su vida, creo que puedo subrayar, sin temor a equivocarme, que Gregorio ha llegado a ser lo que soñó, mientras su vida continúa forjándose día a día de la mano de su mujer, Pili, de sus hijos, de sus compañeros y de sus amigos. Felicitémosle por ello y felicitémonos nosotros también al adscribirse al elenco de doctores de esta universidad, una institución universitaria que, como apunta certeramente su leyenda, non nova sed nove, no es tanto nueva, que también, sino nueva en la forma de acercarse a la ciencia, el conocimiento y hasta la sabiduría. Por lo expuesto, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor don Gregorio Marañón Bertrán de Lis del grado de doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos.
Por el claustro de la Universidad Rey Juan Carlos, a propuesta del Departamento de Derecho Privado, en testimonio de reconocimiento de sus relevantes méritos, don Gregorio Marañón Bertrán de Lis ha sido nombrado doctor honoris causa. Acérquese, por favor. Ponte aquí para que se te vea. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos. Os impongo como símbolo el birrete laureado, antiquísimo y venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración por vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid el antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber, y emblema del privilegio de firmar y sellar dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Sí. Y recibid, finalmente, los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre de todo su claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.